Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego y en esta ocasión voy a estar grabando un taller para los talleres formativos de Sumo de República Dominicana, que ya va a ser muy pronto, así que espero que este material le pueda ser útil a pues quien lo vea. La única aclaración sobre el taller es que muchas de esas cosas son cosas que he ido aprendiendo con el tiempo, de otros talleres, de personas con las que he debatido, que he tenido conversaciones sobre debate, etcétera, etcétera. Bueno, y como cualquier contenido en general de debate nunca es 100% autónomo, así que nada, un agradecimiento a todas las personas que me ayudaron a pues saber todo lo que sé y todo lo que puedo como que decir en este taller. Veamos el índice brevemente. De lo primero que voy a hablar es de consejos generales para como cámaras bajas, luego de qué cosa hay que hacer en el prep time, luego voy a hablar de qué cosas y qué consejos recomiendo hacer durante el debate. Vamos a hablar de lo importante que es dimensionar el alcance del caso antes de ejecutarlo, luego algunos consejos sobre los látigos y finalmente algunas estrategias importantes sobre los reencuadres y sobre la ejecución de los mismos en las extensiones. Y ya, lo único es que este es un taller, digamos, intermedio, donde se asume que un montón de conocimientos sobre, en general, el formato, sobre las extensiones, etcétera, etcétera, ustedes ya lo conocen. Entonces hay un montón de cosas que simplemente voy a asumir que ya las saben. Y ya, eso. Lo primero sobre los consejos generales. Ah, a ver, ahí hay varios de los cuales que quiero hablar. Lo primero es que creo que es importante obviamente en casos específicos, analicen la sala y el juez que les ha tocado en esa ocasión. Esto obviamente cuando ya conocen bastante el circuito en el que están o han estudiado, no sé, el torneo al cual quieren ir, han estudiado el pool de jueces, los equipos, etcétera, etcétera. Porque yo creo que esto es importante, porque ah, el prep time y en general la visión que yo tengo en el prep time es cómo asegurar más chances de ganar la ronda. Entonces, esto hace que según cómo esté determinado el draw y hayan determinadas configuraciones, por ejemplo, en la posición que les toca y la posición en la cual está el otro equipo más fuerte en la sala, por ejemplo, o quién es tu cámara alta, quién es tu cruce directo, ese tipo de consideraciones hace que tú tengas que cambiar un poco la estrategia, ¿no? Por ejemplo, si ves que tu cámara alta es un equipo muy, muy bueno, quizás tenga sentido que el prep time lo hagas distinto, ¿no? Como asumiendo que van a probar absolutamente digamos, el caso intuitivo de la emoción, cosa que sería distinto si no fuera un equipo tan bueno, donde quizás sí tendría sentido pensar en cómo darle relevancia a la extensión, digamos, obvia del debate o al caso obvio del debate. Y en general también, eso, es bueno que también, por ejemplo, cuando no son un equipo tan experimentado, que también tratan de mencionar qué cosas pueden lograr en la ronda. Porque si bien es cierto, yo entro con la mentalidad de acá de debate de ganarlo, hay veces que también es útil tratar de asumir que probablemente hay una comparativa que sea muy difícil de ganar porque eres OG y el cruce largo es muy bueno, o porque lo mismo, tu cámara alta es un equipo muy bueno, etcétera, etcétera. Y donde sí es útil que empecemos a ver qué cosas podemos obtener del debate. O sea, quizás podemos obtener 2 puntos, quedando segundos y apuntando hacia una extensión que venza a los otros dos equipos de la ronda, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre les recomendaría que cuando salga el draw hagan un análisis de los equipos para que traten de dimensionar qué cosas particulares les demanda esa ronda en específico. Y con el tema de los jueces, o sea, yo creo que cada vez esto es menos necesario porque el criterio de juzgar se ha estandarizado bastante, pero siempre, o sea, cuando conozcan más a los jueces van a ver que hay jueces que tienen sesgos o que prefieren cosas en particular y que están muchas veces muy relacionadas a cómo era su forma de debatir cuando debatían o si es que lo siguen haciendo. Ah, Sobre esto no hay mucho que les pueda decir porque creo que es muy casuístico, pero en algunos casos sí sería útil que, sobre todo en los contextos creo que más avanzados, donde esas cosas pueden definir como que resultados de debates, si se pongan a pensar en eso. Bueno, el segundo consejo es medio obvio, pero no mientan. O sea, yo creo que o sea, hay muchas veces donde los equipos intentan mentir de dos maneras para ganar las rondas. Lo primero es como tergiversando el caso de los equipos contrarios, y lo segundo es como mintiendo sobre información o dando cosas que saben que son mentiras, pero que parece que tiene sentido en la ronda para intentar ganar. No lo hagan, muchas veces les va a funcionar, pero llega un punto, un nivel muy alto donde los equipos saben detectar esas cosas o saben como, o los jueces mismos lo hacen, entonces simplemente quedan mal. Y, bueno, no mientan, y yo creo que es un consejo muy básico, pero que es bastante útil. Ah, lo tercero tiene que ver que tengan en mente como dupla qué tipo de extensión quieren ejecutar. Esto yo creo que ya es más un consejo como
o sea, en macro sobre cuando tienen una dupla y se van preparando para distintos tipos de torneos y no solo, digamos, para un debate en específico. Por ejemplo, lo que muchas veces yo hago con ciertas duplas es, ok, en este torneo queremos practicar determinado tipo de extensión, entonces nos vamos a forzar en el prep time a asumir que cierta cosa ha pasado en el debate y vamos a forzar a hacer esta extensión. Por ejemplo, vamos a asumir que en cámaras altas se ha explotado por completo el clash más evidente, entonces yo voy a forzarme a reencuadrar el debate, por ejemplo. O por ejemplo, voy a forzarme a extender por análisis, pero con cosas que tengan sentido. Entonces, tengo que ser mucho más fino en las cartas de prueba internas que tiene todo el argumento de que probablemente saque alta para ver por dónde podría extender yo. Esto yo creo que es más un tema de mejorar ya como dupla en debate o sea, y estar listo para extender en muchos más tipos de escenarios y no solo depender de una o dos extensiones que usualmente está bien, sirven para ganar los debates, pero hay algunos escenarios donde no les van a servir, entonces lo ideal es que ustedes vayan preparándose para estos escenarios, incluso aunque en general no tengan o sea, no estén tan expuestos a esto, prepárense para eso, digamos. Lo cuarto, y eso esto es bien importante y va vinculado a lo anterior, o sea, prepárense como si su alta fueran como que bueno, en general, ¿no? El mejor equipo del mundo, imagínense, son, no sé, el Team y Logro, no sé, Comillas, por ejemplo. Yo creo que esto, en verdad, es de las mejores cosas que pueden hacer para forzar a mejorar sus extensiones. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es, sabemos que el debate en cámaras altas no va a ser tan bueno y por ende nosotros mismos limitamos el alcance de nuestra extensión porque decimos, ok, no necesito más que esto para ganar, entonces voy a sacar esto y gano. Pero esto, o sea, para mí, o sea, sirve, evidentemente es efectivo porque ganas las rondas, pero podrías ganar las rondas forzándote mucho más y esto te prepara de nuevo para los escenarios que enfrentas pocas veces, pero son escenarios de top rooms, de finales, de salas muy competitivas donde podrías quedarte fuera, por ejemplo, de, no sé, la final de Semude porque no estabas preparado para sacar una extensión tan ambiciosa, porque no lo habías preparado, no habías trabajado en ello. Entonces, mi consejo es cuando ya llegue a un nivel intermedio avanzado, en el prep time, cuando sean cámaras bajas, traten en casi todos los escenarios asumir que su cámara alta va a probar el mejor caso posible y en ese sentido igual piensen en forma de extenderlo. Eso les va a ayudar a mejorar en general. Lo otro tiene que ver con tener una estructura establecida de prep time. Me acuerdo mucho cuando, no sé, creo que para Semue Madrid, Dazo, que era nuestro coach, un día nos envió, no sé si fue Dazo, creo que fueron Mati y vos que vieron eso. Nos enviaron como que una foto del esquema de prep time que tenía, no recuerdo quién, el chinito este que ganó Worlds, creo, en no sé qué año. Pero bueno, el punto es que como era un esquema de prep time bien detallado, donde salía como específicamente en cada minuto del prep time qué cosa hacía uno y qué cosa hacía el otro. Y era bien detallado en, no sé, X hace esto, Y hace esto, a tal minuto X le dice esto a Y, etcétera, etcétera. A mí nunca me funcionó hacerlo tan detallado, pero el punto al que voy es que tienen que trabajar con sus duplas en tener esquemas de prep time que les sirvan a ustedes según los roles y las capacidades que ustedes tengan en el debate, en los prep time, ¿no? Si hay uno que es mejor construyendo y el otro es mejor, por ejemplo, identificando fallas, probablemente sea ideal que distribuyan el tiempo de tal forma que uno construya más y el otro pueda usar ese tiempo para, por ejemplo, identificar cargas de prueba o, por ejemplo, para determinar como vacíos lógicos que podrían en el caso o pensar en el mejor caso de oposición, etcétera, etcétera. Pero es importante que el prep time no lo tengan como una hoja en blanco donde empiecen a hablar de lo que se les ocurra, sino se esfuercen a seguir una serie de pasos que los lleven a optimizar el tiempo en el prep time y por ende sacar los mejores casos posibles. Esto yo creo que se va trabajando muy con el tiempo, o sea, yo les diría que empiecen con un modelo medio genérico de hasta el minuto 5 hacemos X cosa, en el minuto 10 empezamos con esto, en el minuto 13 pensamos en el caso de oposición, por ejemplo, y luego lo vayan afinando mucho más según lo que ustedes se sientan cómodos. Hay muchos equipos que, por ejemplo, no hablan mucho entre el prep time, otros que hablan bastante. Es cuestión de que encuentren lo que más cómodo, lo que más se les acomoda a ustedes. Y lo último que también es importante es tienen que aprender a escuchar y a dividir. O sea, es que escuchar a la vez, escribir, escuchar a la vez y sobre todo dividir roles. O sea, tienen que encontrar cuál es su mejor forma de como dupla y sobre todo presencialmente, porque virtualmente es más complicado, como compenetrarse para que puedan desarrollar sus roles de la mejor manera. O sea, tienen que conversar, por ejemplo, en qué momento del debate el extensionista se va a empezar a concentrar en la extensión y dejar de escuchar un poco el debate. O en su defecto, si puede hacer las dos cosas, estaría bien. Al menos a mí me cuesta mucho atender 100% el debate y a la vez hacer la extensión. Pero bueno, si tienen esa habilidad y son, no sé, micros, bueno, está bien. Pero yo creo que la mayoría de personas les cuesta eso. Entonces, determinen ese tipo de cosas, determinen quién va a centrarse en hacer los puntos de información,
en qué momento del debate van a conversar sobre cuál es la estrategia de extensión, cómo planean ganar la ronda, etcétera, etcétera. Son una serie de cosas que como dupla tienen que hacer y tienen que, digamos, ir perfilando y perfeccionando o sea, mientras más pase el tiempo. Entonces, esos son una serie de consejos generales sobre el prep time y en general sobre las extensiones en cámaras bajas. Yo creo que lo ideal, en verdad, creo que son cosas que les pueden servir mucho. Entonces, mientras más las practiquen, quizás una por una o lo que sea, más les va a ayudar. Yo creo que son cosas que se mejoran mucho en el mediano plazo, ¿no? No es como que porque empiezo a hacer una de estas cosas en un torneo, me va a salir bien. Entonces, eso. Ahora, hablemos de qué cosas deben hacer en el prep time. Am, Varias cosas acá, ¿no? Lo primero es que tienen que pensar en cómo quieren ganar la ronda. Esto es lo más importante, o sea, y ese es yo creo que el gran salto que hay entre hacer extensiones como buenas y hacer extensiones que ganen la gran mayoría de debates en los que se encuentran ustedes. Para esto, lo primero que tienen que pensar es cómo quieren ganar el debate. Am, es decir, tener una estrategia de victoria. Aquí hay varios criterios que pueden utilizar, ¿no? Como por ejemplo, cuál extensión es más efectiva para ganar la ronda, cuál extensión es más, no sé, más retadora para ganar la ronda, cuál extensión es más compleja analíticamente de sacar. Es decir, hay un montón de criterios que ustedes como dupla pueden elegir. Por ejemplo, si es un torneo que les importa mucho llegar lejos, quizás lo más útil sería pensar en la extensión que sea más efectiva para ganar la ronda, ¿no? Que resuelva de forma más clara lo que se está discutiendo. Pero por otro lado, si es un torneo donde quieren practicar y mejorar analíticamente, podría parecer más útil pensar en una extensión más ambiciosa, por ejemplo, un Clash nuevo, un análisis muy sofisticado, que incluso aunque si es que sale mal, probablemente no gane la ronda porque el juez considera que está off Clash o que es una extensión un poco volada, probablemente sea el caso para practicarlos. Entonces, esto es lo primero. Siempre tienen que tener esto en relación a una segunda cosa que es, tienen que imaginar cómo se va a dar el debate. O sea, una estrategia bien útil para, digamos, decidir qué estrategia quiero elegir para ganar la ronda es un poco en el prep time graficar y un poco imaginar cómo se va a ganar, cómo se va a dar el debate. O sea, qué es lo probable que diga este equipo, que más o menos ya lo conozco, qué es lo probable que le responda a la otra alta y en qué cosas probablemente fallen. Porque como ustedes se encuentran en qué cosas van a fallar, probablemente ahí es donde puedan encontrar más formas de ganar el debate. No sé, tal equipo va a dar estos impactos, pero no va a probar el framing que desbloquee esos impactos. Entonces podríamos extender por ahí. Pero me parece que es bien útil el trabajo de imaginar cómo se va a dar la ronda en la línea de ir, o sea, de tratar de perfilar cómo la pienso ganar. Una forma también bien útil y bien estratégica de a la vez que imagino cómo se va a dar la ronda y cómo la quiero ganar es pensando en las cargas de prueba de los argumentos. Porque cuando piensas en la carga de los pruebas de los argumentos, estás imaginando cómo se va a dar, pero a la vez te puedes dar cuenta de qué tipo de cargas de prueba, uno, son más difíciles de probar, o dos, son menos intuitivas, por ende, podría pasarse, o sea, a un equipo se le podría pasar a analizar ese punto dentro del debate y así podrían ir determinando, digamos, formas de ganar el debate. Entonces, las cargas de prueba para mí me parecen fundamentales a la hora de analizar un debate en general, pero sobre todo cuando son cámaras bajas. O sea, y es importante que le den un orden de prioridad a las cargas de prueba, ¿no? Que determinen, ok, para este caso determinado, esta carga de prueba, o sea, esta parte analítica del caso es de lo que depende todo lo demás. Entonces yo voy a centrarme en probar eso mejor que mi cámara alta, por ejemplo. Ah, lo último que tienen que hacer a partir de ahí para mí es, o sea, cuando ya tienen las, digamos, las formas de ganar el debate establecidas, que en esencia son muchas veces argumentos. O sea, un argumento puede ser una forma de ganar el debate si está, digamos, tiene una estrategia detrás. Lo que es importante hacer es desarrollar ponderaciones para cada forma de ganar el debate. O sea, no solo basta tener tres líneas para extender el debate, si es que luego no sé cómo esa línea podría ganar la ronda. Porque probablemente lo que pasa es, ok, extendieron el debate en efecto, pero jamás explicaron por qué esa extensión era importante para ganarla a su cámara alta, ¿no? Eso es también bien común en el circuito. Entonces, yo cuando suelo hacer bajas, a veces lo que hago es dedicarle una buena parte del prep time a pensar cómo esa parte va a ganar el debate. Porque si se dan cuenta, o sea, es útil desarrollar las formas de ganar, o sea, los argumentos o las estrategias, sí, pero eso lo puedes ir haciendo durante la ronda mientras vas viendo cómo se ve el debate y vas descartando cosas. Porque cuando tú eres cámara baja, no sabes exactamente lo que van a quemar. Entonces, a veces podría ser una pérdida de tiempo desarrollar mucho una extensión o varias extensiones que luego las pueden quemar. Por ende, creo que, y sobre todo porque creo que la estrategia sobre cómo una extensión gana la ronda, que tiene que ver mucho más con el meta del debate, es algo que tiene que ser construido mucho más fino. O sea,
tienes que elegir las palabras correctas, los ejemplos, las intuiciones morales correctas para que sea muy persuasivo que esa extensión gana en el debate, sobre todo en debates altos, ¿no? Probablemente tu cámara alta haya probado muy bien el caso, entonces a ti en cámara baja no te basta solo probar muy bien otro punto, sino explicar por qué ese punto es más importante. Y sobre todo esto es complicado porque razonablemente tu cámara alta va a haber probado el punto más intuitivo y más relevante en la ronda. Entonces tú tienes que hacer una doble estrategia para romper esa como que intuición en el panel de que lo más importante ya ha sido probado y que hay una cosa nueva que nadie vio venir o que no vieron venir tan claramente que es igual de importante o más importante. Entonces, por eso yo les digo que les recomiendo dedicarle una buena parte del prep time a pensar específicamente cómo voy a ponderar esta pieza analítica en la ronda, a través de ejemplos, intuiciones morales, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no es excluyente o con que igual puedan desarrollar la base de esas formas de ganar. Es decir, o sea, una cosa es desarrollar el argumento completamente, que creo que no es útil, pero otra cosa es tener o sea, tener el esqueleto más o menos del argumento para luego ir rellenándolo sobre la ronda. Esto se ve como, por ejemplo, caracterizaciones clave que le pueden dar más relevancia al argumento. Mecanismos clave también, o sea, bueno, clave. Eh, o actores involucrados, es decir, pensar en cosas que son particularmente relevantes dentro del argumento y tenerlas como que señaladas y, bueno, en la cabeza, donde sea, y tener en claro que probablemente de ahí se desprendan las partes más importantes del argumento que podemos ir desarrollando ya durante la ronda. Ah, y finalmente, imaginar la forma en la cual, o sea, tienes que imaginar y graficar la forma en la cual tu caso se relaciona con los casos contrarios. Es decir, lo que no puede pasar es que cometan el error de que su extensión, que puede ser uno novedosa, puede estar bien probada y puede estar como que en abstracto ponderada, pero si es que no está directamente, ese engage de la ponderación no es explícito y no es directo, muchas veces se puede considerar que su extensión es off-clash. Entonces, siempre tienen que asegurarse que la forma en la cual interactúa su extensión es directa, o sea, es clara la forma en la cual se vincula, ya sea como mitigando el caso de cámaras altas, ya sea outframeando el clash de cámaras altas. La forma en la cual su extensión se vincule con el debate tiene que estar muy explicitada y tiene que ser algo que piensen de forma clara en el prepend. Porque muchas veces lo que puede pasar si no hacen eso es que ustedes tengan una extensión que parece muy buena, pero si no piensan cómo se involucra con el debate, luego durante el debate puede pasarles que no se involucre tanto como ustedes creían y ahí sí puede ser que incluso que le pondere la extensión no pueda ganar la ronda. Entonces es importante que siempre, siempre, siempre piensen en cómo mi extensión cómo va a interactuar con el contenido que probablemente saquen los equipos contrarios o las cámaras altas. Obviamente hay muchas más cosas que hacer en el prep time, pero yo diría que estas cosas sí son bien importantes si es que ustedes están aspirando a tener una extensión ganadora que pues desarrolle la ronda. Una cuestión aquí sobre los roles. Podrían, por ejemplo, como les hablé en los consejos generales de dividir los roles en el prep time, podría ser que, por ejemplo, el orador constructor, o sea, la extensión, el extensionista, lo que haga es como desarrollar los puntos constructivos, ¿no? Ir imaginando líneas del debate y luego se las dice al orador, al latio, y el latio puede ir pensando en cómo ponderar estas líneas y cada uno va trabajando en lo suyo y al final, en los últimos 3, 4 minutos del prep time, como se junta este contenido y se tiene una visión mucho más amplia y clara del debate. O también podrían hacerlo a la vez. Yo creo que en cámaras bajas no es tan riesgoso que el prep time lo hagan juntos todo el tiempo porque, o sea, igual la construcción del discurso se puede hacer durante el debate. En cámaras altas yo creo que sí es más problemático porque el orador, ni bien acá el prep time va a hablar, entonces lo ideal sería que pueda concentrarse en afinar su discurso, elegir las palabras, los ejemplos, etcétera, etcétera. Entonces, pero creo que en cámaras bajas hay mucha más libertad para elegir qué modelo queremos utilizar de prep time y eso. Entonces, sí. Ahora, durante la ronda. A ver, el objetivo en general, no estoy descubriendo nada, es ganar el debate. Ah, Lo primero que tienen que hacer o sea, no cuando empiece, pero cuando se esté desarrollando la ronda, es analizar con ojo clínico y con mucha honestidad detrás, y esto tiene que ver también con el consejo general de no mientan, no sean mentirosos, no se engañen a ustedes mismos también, haciéndose creer que está ganando el debate, el equipo al cual más chances tenemos de ganarle, o el equipo cuyo caso hace más clash con el nuestro, etcétera, etcétera. O sea, sean bien sinceros en qué equipo probablemente está ganando una ronda y piensen lo siguiente. Uno, quién va ganando, pero dos, por qué va ganando. Eso es bien importante. Porque, como les dije, hay extensión, o sea, cuando ustedes busquen que su extensión sea lo más efectiva posible y más óptima posible, lo primero que tienen que pensar es cómo está ganando el debate el equipo que le está ganando y tratar de perfilar su extensión a algo que le pueda ganar.
Porque ustedes pueden tener una extensión muy buena en su casa, o sea, muy buena, pero si es que eso no es compatible con ganarle al equipo que está ganando la ronda, probablemente sea, o sea, puede ser que ganen, pero en los términos de efectividad y optimización es menos certero, entonces es menos probable. Entonces, si ustedes quieren como que lograr eso, o sea, apuntar a tener una extensión que gane la ronda, siempre tienen que pensar en cómo está ganando la ronda. Está ganando porque tiene, por ejemplo, un principio con el cual ningún equipo ha interactuado. Entonces, probablemente yo tenga la obligación de flipear ese principio, explicar que hay un principio más importante, desencuadrar ese principio, romper las intuition pumps del principio, etcétera, etcétera. Y eso es bien importante que determinen cómo le pueden ganar a ese equipo y lo veremos un poco más adelante en el alcance de la extensión. Hay veces que no, entonces vamos a ver qué hacer en los casos donde creo que no le puedo ganar a ese equipo, pero eso es asumiendo que tengo una estrategia para ganarle o que tengo la posibilidad de ganarme. Siempre tienen que hacerse esa pregunta cuando estén como construyendo la ejecución de la extensión. Sobre el punto de cómo quiero ganar el debate, tengo que estar muy enfocado en eso y tengo que determinar, por ejemplo, si voy a querer ganar el debate de una sola manera. O sea, si voy a tener solo una estrategia, un caballo de batalla para ganar la ronda. Por ejemplo, no sé, si es un argumento de principios y yo quiero ganar ese clash, bueno, sacar un principio más importante. Dependerá si el panel cree que ese principio es más importante o no. O por el contrario, si creo que esa, digamos, um, no es una, o sea, esa estrategia puede ganar el debate, pero no es tan seguro que lo haga. Quizás sea útil que ustedes piensen una segunda forma de extender la ronda y ganar el debate. Quizás un impacto material que también pueda ser ponderado por encima del principio. Entonces, incluso aunque el panel no compre la primera estrategia, ustedes pueden framear y frasear que tienen una segunda estrategia que les dé más posibilidades de ganar la ronda. Yo creo que aquí los criterios que tienen que utilizar son varios. El primero es que evidentemente tenga la capacidad de probar varias maneras de ganar el debate. O sea, no tiene mucho sentido que saquen un argumento por sacarlo, si es que ni yo estoy seguro que va a ganar la ronda. Entonces, probablemente esos argumentos son el típico argumento que un juez descarta como, ok, es un argumento que está aprobado, pero que es poco relevante en la ronda, entonces por ende no va a ganar la ronda. Yo creo que esos argumentos son los más fáciles, o sea, los que más sentido tienen evitar, porque no suman nada y quitan mucho tiempo. O sea, a partir de ahí lo que ustedes tienen que determinar es eso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más me conviene probar en la ronda y qué cosa tengo posibilidad de probar? El segundo criterio que tienen que utilizar es el del tiempo. Muchas veces ustedes pueden sacar varias extensiones que puedan ganar la ronda, pero por temas de tiempo no te va a dar la cantidad de tiempo para que pruebes todas bien. Entonces tú tienes que seleccionar en cuánto tiempo creo que puedo probar esto y en base a eso elegir porque tienes 7 minutos y calcular más o menos cuántas extensiones puedes probar. Y lo tercero es de acuerdo a qué tan bien crees que haya estado probado el Clash en cámaras altas, porque por antes si está probado muy bien, tenga sentido como que ir con una segunda línea de extensión, ¿no? Por si tu primera línea no la gana. Pero si tú crees que el Clash en cámaras altas no está tan bien probado, probablemente sí pueda tener más sentido arriesgarte con una línea de extensión única, porque es más probable que la ganes, ¿no? Porque en cámaras altas no estuvo tan bien probado el Clash que se quiso probar. Ah, lo segundo, esto es más sencillo, simplemente sean bien claros. Y esto es, encuadren su extensión al inicio. O sea, no, esto es bien breve. O sea, no empiecen a hablar sobre su extensión, sino primero expliquen cómo su extensión se posiciona en la ronda. Yo creo que esto es bien común, o sea, bien útil, sobre todo en debates donde el clash en cámaras altas es muy bueno, está muy bien desarrollado. Obviamente en debates donde no es tan bueno, con que des la extensión, el juez va a entender cómo la gana, pero hay muchas veces donde el encuadre inicial del debate y el meta al inicio del discurso es fundamental para que a los jueces le tomen valor a esto. Ya. Lo tercero, y esto es bien importante, es tienen que, o sea, todo tiene que conducir a ganar el debate. O sea, tienen que analizar y hacer una inspección de su extensión antes de darla y determinar si todo lo que está ahí me va a ayudar a ganar el debate. Si es que ustedes ven un contenido que les parece muy bueno, pero que no les puede ayudar a ganar la ronda, tienen que descartarlo. Por ende, ahí tienen que hacer uno, priorizar. Es bien importante que prioricen el tiempo. O sea, yo he visto un montón de casos de equipos que salen y refutan. O sea, se pasan 4 minutos de su extensión refutando, cuando claramente eso lo puede hacer el látigo, o dos son refutaciones que no necesariamente te van a hacer ganar la ronda. Entonces, siempre piensen y prioricen qué parte de la extensión es más importante y probablemente saquenla al inicio o si es que no le van a sacar al inicio, asegúrense que le van a dar un tiempo suficiente en la segunda mitad del discurso y que no la acaben dando en 1 minuto de discurso. Entonces, eso es bien importante. Lo segundo es que tienen que estar dispuestos a descartar contenido. O sea, no pueden abrazar un argumento y no soltarlo si es que creen que ese argumento en la ronda no va a pasar. Y aquí hay un consejo que me parece bien útil, que lo escuché creo que en el podcast, en Detrás de la Tril, cuando aún existía.
y lo comentaban justo comillas A, ¿no? De la Puer, Javier y Antonio. Lo que ellos, o sea, creo que les preguntaron algo así como, ¿cuándo ha sido, o sea, algunas se han peleado en algún debate o algo así, como sobre si sacaron o no un argumento, y lo que decía, creo, Javier o Antonio era como, nunca nos ha pasado eso, porque yo confío tanto en mi compañero y creo tanto en su como que criterio académico y debate, que si es que en algún momento él me dice que algún argumento no va, porque probablemente tenga razones muy, muy buenas para que no vaya, y yo confío en él. Entonces, no tiene mucho sentido entrar en una pelea en el prep time de si sacar o no el argumento, porque confío en mi dupla. O sea, no digo que hagan esto siempre, porque puede haber casos donde su dupla evidentemente esté entendiendo mal el debate, pero lo que voy es que tienen que estar dispuestos a descartar cosas y esto tiene que ser una labor en equipo, porque muchas veces nosotros nos aferramos a un argumento porque le tenemos, o sea, porque lo hemos pensado nosotros o porque en verdad estamos convencidos de que gana la ronda, pero podemos estar bien sesgados. Es bien importante que escuchemos a nuestro compañero y estemos muy, muy dispuestos a descartar cosas. Porque la verdad es que entre no sacar nada y sacar cosas que no van a ganar el debate, a mi parecer no hay mucha diferencia. Lo más que podría darte es como ganarle a la baja contraria porque al menos tú sacaste algo nuevo y la baja contraria fue muy derivativa. Pero en salas altas esto no suele pasar. Entonces, la diferencia real entre no sacar nada y sacar algo que no sirve para ganar la ronda es muy, muy pequeña. Yo creo que incluso muchos debates ni siquiera existen. Entonces, sacar algo por sacarlo no tiene mucha utilidad en debates competitivos en el circuito. O al menos así debería ser. Y lo último es bien importante, tienen que adaptarse. Yo digo eso, o sea, yo me acuerdo mucho de mi caso en CEMU de Madrid del 2022, donde en semifinales, donde yo tenía con mi dupla, con Luis, una idea muy clara de cómo iba a darse la ronda. Creo que era una ronda sobre medio ambiente y emisiones de carbono o algo así. Yo tenía una visión muy clara sobre cómo debía darse la ronda y yo creía que esa era la realidad. Bueno, lo sigo creyendo, X. Y cuando empezó el debate en cámaras altas fue completamente distinto a cómo lo imaginé. Mi cámara alta sacó un framing absolutamente opuesto al que nosotros teníamos. Nuestro caso parecía estar muy off clash, o al menos encuadrarlo iba a ser bien, bien complicado, ser una estrategia bien, bien difícil de hacer. ¿Y qué pasó? Nada, o sea, no me adapté, saqué esa estrategia, o sea, como que morí con lo que había pensado en el prep time y con lo que estaba bien convencido que era la forma correcta de batir la ronda y ganar la ronda. ¿Y qué pasó? Bueno, perdimos, quedamos, no clasificamos. Fue muy triste y esto me enseñó mucho a que, incluso aunque tú estés muy convencido de algo, si es que el debate está muy fuera de esa realidad o en un espectro muy, muy distinto al que tú tenías la extensión, probablemente lo que más sentido tenga es adaptar tu extensión al debate y no que el debate se adapte a tu extensión, porque es muy complicado, ¿no? Entonces, siempre tienen que estar dispuestos a ir escuchando el debate desde el inicio e ir viendo si su extensión sigue adaptándose a eso y si no aplicar ahí los mecanismos que les digo de descartar cosas, priorizar otro tipo de cosas que tenían en el prep que quizás creían que no iba a ser tan importante, pero ahora en el nuevo contexto del debate sí lo son. Entonces yo diría que eso fundamentalmente tiene que ver con ese punto. Ya. Lo siguiente que tienen que hacer es dimensionar. mm, Ahí. Tienen que dimensionar el alcance del caso. Esto es bien, bien importante. La primera pregunta que tienen que hacerse es si es que ustedes pueden probar o sea, si realmente pueden probar lo que ustedes están pensando en probar. ¿Por qué? Porque si es que no, o sea, si es que en algún momento el prep time dicen, ok, teníamos esta idea en el prep time, pero en el debate como el debate está en otras caracterizaciones y no tenemos ideas sobre cómo flipear esas caracterizaciones, o incluso aunque las tengamos, podría ser muy arriesgado porque tampoco conocemos tanto el tema, etcétera, etcétera. Si por cualquier motivo ustedes no se sienten capaces de probar el real alcance de su extensión, es preferible cambiar de rumbo. Ah, entonces, en ese escenario donde creen que no tienen la capacidad de probar lo que habían pensado en probar en un inicio, lo primero es obviamente conversar con tu dupla o sea, sobre los motivos por los cuales no quieren probar eso, porque quizás tu dupla puede darte ayuda y al final pueden acabar probándola, pero lo primero es importante que comuniquen claramente con su dupla que tienen dudas sobre realmente poder probar la extensión, o sea, porque muchas veces uno por creerse autosuficiente y por creer que como que, o sea, no quiero que mi dupla vea que no voy a cumplir mi labor, simplemente como que hacemos como que todo está bien y le decimos, sí, sí, no te preocupes, yo estoy haciendo la extensión y luego sale la extensión terrible y te preguntan qué pasó y tú, bueno, no sé, como que no pueden probar bien las cosas. Y obviamente esto o sea, es mucho más preferible que ustedes conversen con su dupla,
les cuenten que están teniendo este problema de llegar a las reales dimensiones del caso, porque no se les ocurren mecanismos, etcétera, etcétera, y que puedan, o uno, o sea, encontrar formas de probar esto, o dos, encontrar un nuevo rumbo. Y aquí es importante que también se aseguren que ese nuevo rumbo del debate tenga sentido. Porque muchas veces lo que también puede pasar es como entren en un poco de caos y digan, ok, no sé qué sacar, y sacan algo que, o sea, es nuevo, pero tampoco tiene sentido y que tampoco es muy útil para ganar la ronda. Entonces, en esos escenarios donde ustedes determinen que la extensión que habían ido perfilando durante la ronda no sería conveniente que la saquen porque no la van a poder probar con suficiencia. También tienen que asegurarse que el nuevo rumbo al cual puedan llegar sí lo sea. Y la estrategia aquí más útil es ir a algo más certero y menos, o sea, obviamente con menos impacto, pero algo más certero, un punto más individual, un punto que aplica a más a escenarios más específicos, a actores más como más certeros, de los cuales tengan más conocimiento, etcétera, etcétera. Aquí lo que aplica mucho es hacer estos argumentos de stock, donde son cosas genéricas, pero que igual aplican de forma macro al debate, e ir ahí. Porque yo creo que el caso, o sea, el caso donde no hacen esto casi siempre sale mal, que es el juez diciendo, bueno, su extensión era ambiciosa, pero no la aprobaron bien. Entonces, como simplemente quedó muy off clash. Entonces, sí, yo creo que siempre es importante que como dupla dimensionen si es que su extensión va a poder realmente llegar a donde debería haber llegado. Lo siguiente, ahora sobre el látigo. Ya hablamos bastante de las extensiones, pero ahora quiero hablar un poco del discurso del látigo. Lo primero, y esto ya parte desde el prep time, es que tienen que tener, sobre todo ustedes, bien claras las cargas de prueba del caso. O sea, ¿por qué eso es importante? Porque yo cuando soy latio, o por ejemplo cuando soy vice, tengo que estar muy atento en que también mi extensión o mi PM está probando el caso que queríamos probar. Y la forma más sencilla de hacerlo es tener una lista de cargas de prueba de las cosas que debió o debería estar probando. Y cada vez que, según yo, a mi criterio las pruebe, puedo marcarlas, un check verde, lo que sea. Y si hay cosas que, por ejemplo, creo que no han probado, me puedo dar cuenta yo, o puede ser mi propio compañero que cuando acabe su discurso me diga, oye, creo que hay X cosas que no he probado bien, y yo ya tengo claro, como, o sea, como ya tengo identificadas las cargas de prueba, ya sé que probablemente hay un hueco que tengo que llenar. Y obviamente también puede pasar que oposición te lo diga, pero hay muchas veces que el equipo contrario quizás no identifique esa carga de prueba que está faltante y tu baja te puede extender por ahí o la baja de oposición te puede refutar y flipear el caso por ese vacío analítico que tenías. Entonces, no siempre puedes depender de que un equipo adicional te señale alguna falla en tu caso, sino es estratégico que tú tengas un mecanismo, una forma y un método para identificar qué cosas en tu caso no están probadas, que tendrían que haber estado probadas para que la estrategia se cumpla. Entonces, lo primero que tienen que hacer es eso. Este, eso en primer lugar. Ah, lo segundo que tienen que analizar es cómo las interacciones que han habido en el debate le hacen daño a nuestra estrategia y a nuestra forma de ganar el debate. Y esto también tiene que ver con mucho priorizar. O sea, cuando ustedes sean látigos y cuando estén haciendo la extensión como con su, o sea, pensando en la extensión, tienen que priorizar mucho responder a las cosas que más daño le hagan al caso. No tiene tanto sentido responder a cosas periféricas o a cosas que al final no van a como dejarnos fuera de la ronda, sino siempre tienen que priorizar a atacar, digamos, a las cosas que más daño les estén haciendo a su propio caso y obviamente refutarlos en la medida que puedan. Lo tercero tiene que ver también con las cargas de prueba, pero pueden ser otras cosas. O sea, identificar qué fallas tuvo la extensión y ver cómo las puede reparar, obviamente si es que puedes. Esto se puede ver como ah, por ejemplo, algún impacto que no esté suficientemente desarrollado. Obviamente esto no es tanto una carga de prueba fundamental para el caso, porque el caso sin el impacto final igual podría tener algo de sentido, pero obviamente el caso está incompleto, si es que el impacto más importante no está suficientemente graficado, desempacado en la ronda. Entonces, siempre tienen que identificar las fallas que está teniendo tu extensión en muchas cosas. O sea, y esto no es solo para, ojo, esto es bien importante, esto no es solo de cara a ganar el debate, sino esto es de cara a mejorar como dupla. Porque pueden haber un montón de casos, de fallas que tenga la extensión, que en la ronda en particular no los castigue como para no ganar la ronda, sino puede ser un error que el juez no notó, que algún equipo no notó, o que incluso aunque lo hayan notado, no haya sido suficiente para que pierdan. Pero sí es importante que tengan este rol bien activo en el debate de identificar fallas, sobre todo a futuro, porque pueden ir sistematizando y dándose cuenta de cosas que naturalmente suelen fallar y para que vayan identificando patrones de errores que tienen como duplas
y que podrían ir corrigiendo a ojos de futuros torneos, ¿no? Entonces, ustedes, aquí, y también hay un consejo en general para debate, o sea, tienen que optimizar o sea, lo mayor posible el tiempo. O sea, si ustedes tienen realmente objetivos competitivos en debate a largo plazo, y saben que en algún momento de su carrera van a tener mil otras cosas que hacer y van a tener poco tiempo, etcétera, etcétera, pero aún así quieren ser competitivos, tienen que aprender a optimizar todo el tiempo que puedan. O sea, no pueden ir a un torneo y cuando acabe su discurso, como que echarse a ver su celular o ver la tele o empezar a hablar con su dupla, porque ahí están perdiendo momentos valiosos de debate donde podrían ir mejorando internamente cosas para el futuro. Entonces, cada vez que tengan un discurso que dar, un caso que dar, un prep time por hacer, mírenlo como una forma de mejorar y no simplemente un prep time más que está hecho solo para ganar ese debate. Si en verdad tienen intereses competitivos grandes en debate, como llegar lejos en Semu, de llegar lejos en Worlds, etcétera, etcétera, tienen que mirar la perspectiva en general de su carrera en debate y no solo de ese momento en particular y la ronda que están teniendo en ese momento. Esto a mí también me pasa muchas veces que como le pierdo interés a una ronda en particular y no pienso en cómo esa ronda me podría servir más allá de esa ronda en sí misma. Y lo último sobre el tema de los látigos es que tienen que defender a muerte el camino a victoria el camino a la victoria que tienen para ganar el debate. O sea, lo último que deben hacer en el látigo es empezar a hablar de cosas aisladas en el debate que no tengan conexión con cómo ustedes quieren ganar la ronda. Obviamente tiene sentido refutar cosas, incluso aunque tu caso no clash directo, para que no parezca que estás ignorando el resto del debate, pero tienen que ser bien estratégicos en que la principal forma en la cual ustedes pueden ganar el debate es con su estrategia de extensión. Obviamente pueden ganarla también refutando al material de caso contrario, pero tiene más sentido querer ganar por el material que ya han construido durante 7 minutos o más, incluso el debate, con puntos de información, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tienen que defender a muerte el camino a la victoria y tienen que asegurarse que en el látigo se cierre y quede claro por qué en todos los escenarios del debate o en los escenarios más importantes, el punto que ustedes habían planteado es suficiente para ganar la ronda. Eso sobre los látigos. Ya, ahora, un par de cosas más para finalizar sobre ejecución, sobre estrategias de reencuadres. A ver, aquí hay un par de estrategias de las cuales quiero hablar y dar un par de ejemplos. Ah, Hay una serie de opciones en general para justificar un reencuadre de forma suficiente. Una de ellas es justificar que el clash en cámaras altas no genere el tipo de impactos más importantes e intensos en la ronda, sobre todo más intenso. Y aquí hay una moción que creo que es como bien útil para graficar esto, que es la moción de esta casa responsabilizaría penalmente a Donald Trump de la violencia de estados cometidos en el asalto al Capitolio en el 2020, creo. También es muy similar a la moción que salió en el último TODI de cómo responsabilizar penalmente a Javier Milei por el tema de, como Libra, creo, las criptomonedas Libra. Um, entonces, imagínense, o sea, aquí lo pueden ver, creo que este debate está grabado en YouTube. A Cámara de Oposición hace un encuadre sobre um, por qué legalmente no hay motivos para enjuiciar a Donald Trump por hacer esto. Y explica, porque sabía mucho derecho, uno de ellos estudia derecho, estudia, ¿no? Y en verdad explicó bastante bien y con mucha, mucha suficiencia y solvencia por qué no había motivos legales para encarcelarlo o para enjuiciarlo, lo que sea. Y parecía que el debate quedaba ahí, ¿no? Que siendo baja oposición no había mucho para extender. Aquí lo que hizo baja oposición fue sacar una extensión utilitaria, ¿no? Explicando que enjuiciar a Donald Trump traería una serie de protestas masivas y violentas muchísimo más fuertes en el contexto estadounidense y que por ende habría mucho más perjuicio material a un montón de personas si es que enjuiciamos a Donald Trump. Y aquí la ponderación que hizo baja de oposición fue la siguiente, ¿no? Explicó que la justicia no siempre era utilitaria y que el impacto material que esta medida podría tener era muchísimo más intenso que el perjuicio que le podríamos causar a Donald Trump por enjuiciarlo o, digamos, responsabilizarlo penalmente, incluso aunque él no tenga la culpa, ¿no? Entonces, bajo posición explicó que probablemente el daño que habría de la responsabilización penal no era tan fuerte porque quizás ni siquiera se le iba a mandar a la cárcel, etcétera, etcétera, mientras que el daño que teníamos en bajo posición de dañar a muchas más personas inocentes porque el nivel de violencia que iba a haber en Estados Unidos iba a aumentar significativamente era muchísimo más grande. Entonces, lo que hizo baja posición fue agarrar el principio o el clash que tenía, o sea, el punto que tenía alta posición y maximizarlo en baja posición, explicando que había
un daño significativamente más intenso y que había motivos para creer que la justicia no siempre debería aplicarse, digamos, al pie de la letra, sino podría haber excepciones que justifiquen no aplicarla y bajo posición probó que esto era uno de esos escenarios. Entonces, esta es una estrategia bien útil de reencuadre que es maximizar los impactos que tenía tu cámara alta sobre quizás el mismo punto o sobre un clash adicional, ¿no? En este caso, baja oposición lo magnificó, lo maximizó en un clash distinto, que era la población estadounidense y no tanto Donald Trump, pero en otro caso podrían haber incluso explicado cómo el daño en Donald Trump, que se explicaba en baja oposición, era mucho más intenso, digamos, reencuadre. O sea, ahí no sería tanto un reencuadre, pero igual sería una extensión por intensidad, pero en este caso sí sería un reencuadre más claro, porque están hablando de un actor del cual Cámara Alta no había hablado. Esa estrategia en primer lugar yo creo que sirve mucho, que es ampliar los clashes, ampliar la intensidad de la ronda o maximizar el scope de la ronda. También lo pueden hacer o sea, al revés, ¿no? Podrían reducir el impacto del debate a actores mucho más específicos y explicar por qué el daño en esos actores es mucho más intenso. Por ejemplo, me recuerda mucho la final de UNED del 2023, creo, 2020, sí, 2023, donde ah, alta de gobierno habla de cómo esto podría impactar en la sociedad en general de forma positiva, mientras que baja gobierno analiza cómo en ciertos individuos particulares de la sociedad, la medida que se batía en esa moción podría tener impactos mucho más intensos, y de esa forma baja oposición ganó el campeonato, probando que su daño era particularmente más intenso, achicando el scope de la ronda. Entonces, si se dan cuenta, esta estrategia puede funcionar en ambas formas, ¿no? Tanto como amplificando el scope, como achicando el scope del debate y ya. Esa es una primera estrategia, bueno, dos primeras estrategias que me parecen bastante útiles. La segunda estrategia tiene que ver con explicar que el clash de cámaras altas no afecta al actor más relevante. Por ejemplo, en la moción de esta casi impulsaría un impuesto al carbono a cada individuo, que es una moción del UCL-IB del 2021. Aquí cámaras altas estaban discutiendo sobre si en principio esto era correcto o no, y si en segundo lugar esto era efectivo para reducir la huella de carbono en el mundo. De nuevo, baja oposición que se oponía, digamos, a impulsar un impuesto al carbono a los individuos, parecía que no tenía mucho por dónde extender porque el punto si era legítimo en principios que haya más impuestos o el punto de si es que esto es efectivo en verdad para reducir la huella del carbono ya estaban bien desarrollados. Entonces aquí baja oposición lo que extendió fue que esto tiene un impacto particular en los individuos de a pie, en los cuales, por ejemplo, más en las personas, digamos, más vulnerables y de clase media baja, donde, digamos, ah, las condiciones materiales podrían estar empeoradas cuando aplicamos esto. Entonces, aquí, digamos, en esencia, um, lo que querían probar es que había un actor mucho más vulnerable en la ronda y cuyos impactos eran muchísimo más fuertes y por ende era un choque más importante. Ah, por ejemplo, en estos casos, podríamos decir que así como la justicia no es buena siempre, importa acabar, por ejemplo, con la huella de carbono, porque así garantizamos un bienestar mayor para las personas, pero podemos decir que si el intento, por ejemplo, de reducir la en el intento de reducir la huella de carbono, estamos dañando, por ejemplo, significativamente la vida de muchas más personas inocentes, podríamos llegar a ser contradictorios con el propio principio que queremos defender. Y por ende, defender la huella de carbono no es bueno en sí mismo, o proteger al medio ambiente no es bueno en sí mismo, si es que esto no a la vez protege a las personas que están viviendo en ese medio ambiente, ¿no? Entonces, de esta forma, baja oposición explicó que había un actor mucho más relevante en la ronda, que eran las personas de a pie, de clase media baja, que se veían significativamente afectadas en su calidad de vida diaria, en el coste de la canasta básica, cuando aplicábamos este impuesto. Y por ende explicó que incluso aunque sea cierto que se consiga el impacto que decía el gobierno que se iba a conseguir, quizás no era valioso este impacto en abstracto. Entonces, esta es una segunda estrategia de reencuadre bastante útil, que explicando que hay un actor más importante en la ronda. Y aquí, si se dan cuenta, es distinta a la primera, porque la primera tiene que habla de la intensidad del impacto. En esta, podría parecer que el impacto al medio ambiente es igual de intenso que el impacto de las personas en abstracto, pero hay una explicación previa de por qué un actor es más relevante que el otro, por eso estamos reencuadrando esto y posicionando la extensión de esta manera. Entonces, esas son dos o tres estrategias de reencuadre. Creo que que son medias complicadas de ver siempre en un inicio, pero que siempre es útil tratar de recurrir a ellas en escenarios donde
no veamos líneas claras para extender, como llenar algún hueco de mi cámara alta o responder más directamente a la cámara alta contraria, que suelen ser formas más comunes de extender, digamos, en nuestro circuito. Y finalmente, sobre la ejecución. Ah, este, varias cosas acá, ¿no? Lo primero es que hay que determinar en qué otras áreas, por ejemplo, del mundo, podría aplicarse esta moción. Esto es lo que digamos anteriormente, ¿no? Es determinar un poco la estrategia de desencuadre que quiero hacer. Lo primero para ejecutar una estrategia es determinar esa estrategia. Entonces, hay que pensar todo lo que hemos trabajado en el taller, ¿no? Si es posible que la moción afecte a digamos, en más de una manera a las personas, o qué relación podría tener esta emoción con, digamos, otros fenómenos sociales en los cuales también podamos, digamos, impactar dentro de la emoción, ¿no? Eso es lo primero, determinar qué otro actor, qué otro escenario, qué otra institución o qué otro tipo de impacto podría delinear en la extensión para luego pasar a ejecutarla. Eso también va mucho relacionado a la estrategia de victoria y todo lo que ya hemos visto. Esto luego lo que tienen que hacer es clarificar el link entre el impacto nuevo y la emoción. Es decir, tienen que haber un análisis de dos cosas. Uno, causalidad, que es lo primero, o sea, es probar la extensión, o sea, probar cómo el impacto que yo digo en esencia se da y tiene una explicación lógica detrás. Pero dos, la exclusividad, porque muchas veces podemos pensar un impacto bueno, pero que quizás no es exclusivo para la ronda. Entonces, es bien importante que pensemos esto de forma bien clara para, para determinar el daño que le queremos hacer, o sea, el tipo de daño particular que queremos determinar en la ronda, pero sobre todo la exclusividad. Y esta es, yo diría, casi la parte más importante de la extensión, que es que haya un link lógico de plausibilidad y de exclusividad con respecto a la pieza de extensión que queremos traer y la moción en particular, para que no quedemos off clash en algún escenario en específico. Ah, lo tercero es que hay que determinar si los actores afectados por esos nuevos argumentos son lo suficientemente afectados. Y esto de nuevo tiene que ver también con el alcance de la moción, el alcance de nuestra extensión y dos, la relevancia de la extensión en sí misma. Porque muchas veces podemos tener una extensión que obviamente impacta en un actor más relevante, que quizás es un impacto exclusivo, pero que quizás también la magnitud del impacto que queremos describir no es lo suficientemente grande como para que la extensión valga la pena o tenga sentido en la ronda. Por ende, lo que tienen que pensar ustedes en ese escenario es si el nivel de impacto al cual están llegando es suficientemente grande como para que valga la pena correr esa extensión en la ronda o en su defecto podría parecer que no. Entonces es un tercer punto bien importante sobre la ejecución, ¿no? Durante la ejecución tienen que asegurarse de que sus argumentos llenen lo suficiente la carga de prueba interna pueda ser ponderado. Y finalmente tienen que identificar cómo estos actores, impactos, mecanismos nuevos, etcétera, etcétera, interactúan con los argumentos que ya se han presentado en la ronda. De nuevo, esto lo pueden hacer al inicio, cuando encuadren su extensión y expliquen durante el debate, es decir, pruebo un impacto y explico cómo este se posiciona por encima de las cámaras altas, o por ejemplo lo pueden hacer al final de su discurso después de haberlo probado, cuando pondere la extensión tranquilamente. O también lo podrían hacer exclusivamente en el discurso del látigo. Lo que yo más recomiendo es que la extensión lo introduzca y ya sea el látigo quien lo profundice, pero ya depende de nuevo de las dinámicas que tengan ustedes como equipo. Pero siempre es bien importante que expliquen, expliciten de forma bien directa cómo el material nuevo que están trayendo interactúa con el material que otros equipos ya han traído. Y no se olviden de esto, porque yo creo que esta es una de las cosas que los jueces más penalizan en nuestro circuito, que es la falta de engage directo, porque aunque muchas veces ustedes crean y sepan que su caso interactúa de forma implícita con los jueces, yo creo que hay una tendencia de los jueces a muchas veces no querer intervenir en los clashes si es que los equipos no lo han evidenciado. Yo creo lo contrario, yo creo que los jueces deberían intervenir mucho más de lo que lo hacen, pero bueno, tienen que asegurarse entonces de que los jueces que están en su sala vean la forma específica en la cual sus argumentos interactúan con los argumentos de los equipos contrarios. Ah, y esa sería, digamos, la última parte sobre la ejecución de las extensiones en específico. Ah, realmente, a grandes rasgos, esto era todo de lo que quería hablar en este taller. Obviamente hay muchas más cosas de las cuales se pueden hablar sobre estrategias de extensión. Creo que sobre las estrategias hay muchas más estrategias, pero yo creo que cada vez son más difundidas en el circuito. Quería hablar de algunas estrategias en específico
que creo que no se usan tan a menudo, que pueden ser bastante útiles. Y nada, eso sería todo. Recuerden siempre que, como dije al inicio, yo creo que lo más útil es que estos consejos se utilicen en el mediano plazo, o sea, que vayan tratando de implementar paso a paso, por ejemplo, en entrenamientos, en torneos, algunos de los consejos que les he ido dando. No creo que tenga sentido querer hacerlos todos de una, porque probablemente no se puedan concentrar en ninguno, pero sí poco a poco ir integrando cada uno de los consejos y de los pasos de cómo construir la extensión en el prep time, en el debate, y durante el discurso, los vaya integrando poco a poco sus discursos. Obviamente no todos los consejos son absolutos ni son cosas que siempre deberían hacer, son cosas que a mí me han funcionado muchas veces no algunos, pero la mayoría obviamente sí, por eso los he puesto en el taller, pero obviamente no son incompatibles con que ustedes utilicen sus propios métodos digamos, desarrollar la forma en la cual quieran extender las rondas. Y nada, espero que este taller les haya sido útil. Cualquier, ¿no? Duda, pregunta, si es que tienen alguna, me la pueden hacer llegar no sé, por WhatsApp. Supongo que mi número está ahí en los grupos del circuito. Y nada, un especial agradecimiento a la organización de SEMUE por invitarme a hacer este taller. Y eso, nada, un saludo para todos. Abrazo en Cristo.